Y ahora cambiamos de tema drásticamente y vamos a estudiar la fisiología ácido-base. ¿Bien? ¿Qué es un ácido? Un ácido, nos enseñaron en química, que es una molécula que dona protones. ¿Qué es una base? Es una molécula que recibe protones. Cuando tú colocas, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿bien? Cuando tú colocas ácido clorhídrico en agua, resulta que se va a disociar el protón del cloro, ¿no? Se va a disociar del protón del cloro. El protón se puede unir al agua, mira, y formar H3O, que es temporal en realidad, una molécula que se crea y se destruye, ¿no? Se crea, se destruye y el protón pasa a otra agua, ¿no? Y el agua y salta. El protón salta de molécula de agua en molécula de agua, pero el protón sí está acá, el protón sí está. Y el cloro, por ende, se queda solito, ¿no? Entonces, el cloro, en esta circunstancia, fue la molécula que donó protones, ¿no? Perdón, el ion que donó protones. Entonces, en este caso, el cloro sería el ácido, ¿no? Y este sería una molécula que tiene comportamiento ácido, porque le empezó a donar ¿a quién? Al agua. En este caso, el agua sería una base, porque recibió el protón que tenía inicialmente el cloro. ¿Bien? Y aquí está, lo mismo, pero con otros dibujitos. Mira, entre más protones tenga una solución, esta solución va a ser más ácida. Y entre menos protones tenga una solución, esta solución va a ser más alcalina. ¿Bien? La sangre entonces es ácida, tiene bastantes protones, o es alcalina, tiene pocos protones. Y la respuesta es que es neutra, pero con una leve tendencia a la alcalinidad. ¿Cómo podemos medir la cantidad de protones que tiene una solución? A través de una herramienta que conocemos como el pH, o potencial de hidrogeniones, el cual es normalmente de 7.35 a 7.45. Observa, observa. Vamos a preguntarnos primero qué es el pH. El pH es esto. Es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Pero bueno, de repente no te acuerdas. Vamos a repasar. Tranquilo, tranquilo, no te desesperes. ¿Cuánto es el logaritmo de 0.0000, perdón, 0.00001? Si quieres te ayudo. Esto de aquí es lo mismo que escribir, va a aparecer logaritmo de 10 a la menos 5. ¿No? Matemáticas, chicos, matemáticas. Entonces, eso es igual a menos 5, ¿no? Menos 5. Muy bien, porque simplemente, si te acuerdas un poquito de esta parte, el logaritmo es sobre 10, ¿no? Sobre 10. Entonces es 10 elevado a la cuánto me da 10 a la menos 5. La respuesta es 10 elevado a la menos 5, ¿no? Por lo tanto es menos 5. Muy bien, eso es todo lo que voy a decir. Ahora, menos logaritmo, mira, fíjate ahora, menos logaritmo de lo mismo. Si la respuesta aquí era menos 5 y le ponemos un menos, la respuesta ahora será 5, ¿no? Muy bien. Ahora, menos logaritmo de todo esto. Igualito, lo mismo. Bueno, acá es 3, 6, 7, ¿no? 10 a la menos 7. La respuesta debería de ser, ¿cuánto? Debería de ser 7, ¿no? Acá ha salido mal, debe ser 7. Muy bien. Ahora, mira, ¿qué pasa si ahora te pongo así? Logaritmo de 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la menos 4. Ah, tú me puedes decir, eso es fácil, ¿no? Cuando se están multiplicando simplemente se suman los coeficientes y sería logaritmo de 10 a la menos 7, ¿no? Y logaritmo de 10 a la menos 7 sería menos 7. Listo. Pero recuerda, también se puede hacer esto, ¿no? Logaritmo de 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la menos 4 es igual a logaritmo de 10 a la menos 3 más logaritmo de 10 a la menos 4. Aquí sale 3 y aquí sale 4. 3 por 4, 3 más 4 finalmente es 7. Perdón, no sale, acá sale menos 3, ¿no? Menos 3 y aquí menos 4, menos 3, menos 4, ¿no? Menos 7. Listo. Así es, ¿ya? Recuerda que lo que está aquí, multiplicándose, se puede separar en dos logaritmos distintos. Perfecto. Habiendo dicho todo esto, ¿qué es el pH? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones en una solución. Lo mismo que hemos hecho ahorita, solo que calculado, ¿no? Calculado. Tú colocas aquí la concentración de hidrogeniones y le calculas el logaritmo negativo, eso es el pH. Y te puede salir un rango de valores de 0 a 14, ¿no? Si es de menos de 7, si es menos de 7, se dice de que aquí hay una gran concentración de protones, ¿no? Hay una gran concentración de protones. Y si es de 7 a 14, aquí hay una concentración menor de protones. ¿Y por qué pasa eso? Porque es un logaritmo negativo. Mientras más sea la concentración, ¿bien? Mientras sume más la concentración, le vamos a colocar este símbolo menos y por lo tanto nos vamos a ir para el lado de aquí, ¿no? Concentración grande, pero número pequeño. Bien.
Entonces, entre más protones tenga una solución, su pH va a ser menor. Y entre menos protones tenga una solución, su pH va a ser mayor. Bien, no te olvides de eso, es al revés. ¿Cómo se regula el pH? El pH, como te dije, tiene que ser de 7.35 a 7.45. Si es menor a 7.35, eso quiere decir de que la concentración de protones ha aumentado. A eso le vamos a llamar acidemia. Bien, y si la concentración de protones ha disminuido y el pH, por ende, es más de 7.45, a eso le vamos a llamar alcalemia. Bien, y si está normal, a eso le decimos eufemia o eudemia. Es lo mismo. Ahora, esto no es lo mismo que decir acidosis o alcalosis, ¿bien? Porque la acidosis y la alcalosis son procesos subyacentes que son originados por los cambios de pH, ¿bien? ¿A qué me refiero? Si tú algún día lees en un examen de gases arteriales que el pH de un paciente es menos de 7.35, lo único que te quiere decir eso es que el paciente tiene una sangre ácida, ¿bien? O que está en acidemia. Bien, y por lo tanto, esto le ha ocasionado, tener la sangre ácida le ha ocasionado una patología llamada acidosis. Igualmente, la alcalemia le ha ocasionado una patología llamada alcalosis, la cual es y como patología tiene clínica, tiene tratamiento, tiene una forma de diagnóstico y todo lo demás. ¿Bien? Pero también puede pasar de que el paciente esté en eufemia, ¿ya? Esté en eufemia, pero a pesar de que esté en eufemia, también puede tener acidosis o también puede tener alcalosis, ¿ya? También puede pasar eso. Por eso es de que los términos en eso se diferencian. Y tú me preguntarás, ¿cómo? Tranquilo, tranquilo. Esas cositas ya un poquito más avanzadas los vas a ver cuando ya lleves fisiopatología, ¿no? Pero vamos a explicar ahorita lo básico, lo que debes de conocer sí o sí. Mira, ¿por qué es perjudicial la alcalemia o la acidemia? ¿Por qué tenemos que tener el pH dentro de 7.35 a 7.45? Porque mira, si tú tienes mucha concentración de protones, ¿ya? Los protones ¿qué cosa hacer? Van a empezar a llegar, van a empezar a meterse a tus células, mira, y van a empezar a protonar a estructuras. O sea, el protón se va a unir a estructuras como por ejemplo los aminoácidos. Mira, los aminoácidos normalmente tienen un grupo amino, ¿no? Y un grupo carboxilo. El grupo carboxilo tiende a tener carga negativa y el grupo amino tiende a tener carga positiva. Y tú sabes de que los aminoácidos están formando parte de las proteínas. Y tú tienes un montón de proteínas. Hemos estudiado en el capítulo de fisiología un montón de proteínas. Y las intracelulares son mucho más importantes, ¿no? Son las proteínas que sirven para el citoesqueleto, las proteínas que sirven para las enzimas, ¿bien? Entonces, tus proteínas funcionan, ¿ya? Por ejemplo, el sitio activo de una enzima, mira, el sitio activo de una enzima. Para que esta enzima interactúe con su sustrato, resulta de que esta enzima aquí tiene una carga positiva que tiene que interactuar con una carga negativa del sustrato, y así se acoplan, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esta carga se pierde? Si estas cargas se pierden, entonces la enzima ya no puede interactuar con su sustrato. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene la estructura de los aminoácidos para la vida? Bien, entonces mira, si suben mucho los protones, el protón, ¿a dónde va? El protón tiene carga positiva. Se va a meter acá, al grupo carboxilo, que es negativo. Y mira, ahí está, lo protonó. Le metió un protón, ¿ya? Y el aminoácido se convirtió en un catión, por ejemplo. ¿Bien? Y este aminoácido, por ejemplo, era un aminoácido de acá, que acá había carga neutra, ¿no? Y ya pues se volvió negativo y por lo tanto si el sustrato tiene carga negativa, entonces ahora en lugar de acoplarse se van a repeler, ¿ya? Por eso es que es tan importante. Y lo mismo puede pasar viceversa, mira. ¿Qué pasa si bajan los protones en sangre? Si bajan los protones en sangre. Entonces, tus aminoácidos, para mantener la concentración de los protones dentro de sus valores normales y tener un pH normal, también pueden donar un protón que estaba acá, guardadito en el grupo amino. Era una reserva de protones. Y lo donan. Lo donan. Y este protón que estaba acá metido pasa a la sangre para que no se altere tu pH y tú puedas seguir vivo. ¿Bien? Pero con el precio de que este aminoácido igual deja de ser funcional, o sea, deja de cumplir la función que tiene dentro de la estructura de la proteína. ¿Bien? Entonces, no es bueno ni el exceso ni perdón, no es bueno ni el exceso ni el defecto, ¿no? Cuando hay un exceso, se protonan los aminoácidos. Cuando hay un defecto, los aminoácidos donan protones.
Entonces, todo tenemos que mantenerlo en un equilibrio, y ese equilibrio es este de aquí, 7.35 a 7.45 de pH. ¿Bien, chicos? Muy bien, entonces, las estructuras del cuerpo son capaces de impedir de que el pH varíe. Específicamente, estructuras proteicas, como por ejemplo, acá está. Por ejemplo, aquí están las proteínas. De esta ya hemos hablado, ¿no? Si te faltan protones acá, los aminoácidos te dan protones. Si tienes exceso de protones, los aminoácidos aceptan protones. De esta forma, tú vas a tener en tu cuerpo algunas proteínas que van a cumplir esa función, regular el pH. Y bueno, el problema de que ayuden a regular el pH es que si te ayudan a regular el pH, entonces dejan de cumplir la función para la que están hechas, pues, ¿no? Dejan de cumplir esa función. Pero ves, aquí están las proteínas. Entonces, esa capacidad que tienen las proteínas se les llama amortiguadores, ¿ya? O sistemas buffer o amortiguador. Es un elemento que te ayuda a regular el pH. ¿Cómo? Aceptando el protón cuando hayan demasiados protones o regalando o donando un protón cuando hagan falta. Bien. Y eso también lo pueden hacer otras moléculas, como por ejemplo la hemoglobina. Mira, la hemoglobina también igualmente. Cuando tengas muchos protones, entonces la hemoglobina los guarda. Pero si te faltan protones, entonces la hemoglobina se separa del protón y el protón llega a tu sangre y ya pues regulas tu pH, ¿no? Regulas tu pH. Lo puede hacer también el fosfato, fíjate, mira, el fosfato, si tienes muchos protones, lo acepta. Pero si tienes pocos protones, lo libera. ¿Ya? Te ayuda entonces a regular el pH. Pero el más importante de todos es el que he dejado para el final, el bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato. Mira, el bicarbonato, específicamente el bicarbonato es este, ¿ya? El bicarbonato es este. El bicarbonato es capaz de aceptar un protón y convertirse en ácido carbónico brevemente, y luego este ácido carbónico se convierte en ¿qué? En agua más CO2. Pero para esto se necesita una enzima, que es la anidrasa carbónica, ¿ya? La anidrasa carbónica. Pero resulta, y viceversa, ¿no? Si te faltan protones, entonces el dióxido de carbono, que todavía es un desecho, ¿no? Es un desecho metabólico, la anidrasa carbónica viene y lo convierte en bicarbonato más protones. Y ahí están los protones que te faltaban, ¿ya? Y este es el más importante para regular el pH, pero ojo, en el medio intravascular, ¿ya? En el medio intravascular. Y también en el medio intersticial. Ya sabes que tenemos tres compartimientos más importantes, ¿no? El intravascular, el intersticial y el intracelular. En el intracelular, el más importante es el fosfato, pero hay algunas literaturas que te dicen que el más importante son las proteínas, ¿no? Ahí sí, hay literaturas que discrepan, yo prefiero decirte que pueden ser ambas, ¿ya? Pueden ser ambos. Para estudiar el pH, para estudiarlo bien, chicos, y acá sí quiero que pongan toda su atención, quiero que analicemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Mira, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es la que nos permite conocer de que el pH es de 7.35 a 7.45. Mira, esta ecuación es la que tú observas aquí, ya te la presenté, ¿no? Te lo mostré, el dióxido de carbono más el agua pueden convertirse en ácido carbónico y este en protones más bicarbonato, ¿no? Y esto es mediado por la anidrasa carbónica, que tienes un montón de anidrasas carbónicas. Te han enseñado ya algunas. Hemos visto ya algunas. Pero mira, ¿qué va a pasar, chicos? A esta ecuación le podemos meter fundamento químico. Le podemos meter un fundamento químico. Que es que, imaginemos que esto de acá no existe, ¿ya? No existe. Entonces, y esta ecuación puede ser reversible, ¿no? Puede ir a ambos lados. Ya vamos a decir de que vamos a estudiar simplemente este lado de aquí, ¿ya? Este lado de aquí. O sea, cuando la reacción utiliza estos elementos como reactantes y estos elementos como productos. Entonces, vamos a utilizar ahí está, lo he simplificado, y vamos a utilizar la famosa constante de disociación, ¿ya? ¿Qué es la constante de disociación? Es la tendencia de esta ecuación química a disociarse, o sea, a generar productos. Mientras se generen más productos, eso quiere decir de que estos reactantes están interactuando y generan bastantes productos. O sea, esta ecuación tiende a disociarse, a generar productos. Y mientras se hayan más reactantes, eso quiere decir de que esta ecuación no está formando productos, sino que los reactantes están interactuando poco.
¿Bien? Por eso están así. Los reactantes abajo y los productos arriba. Si los productos están elevados, si los productos aumentan, eso quiere decir de que la constante de disociación es grande para esta ecuación. Si los reactantes están aumentados, eso quiere decir de que los reactantes no interactúan y por lo tanto esta constante de disociación es baja. La tendencia de esta ecuación a formar productos es baja. ¿Bien? Listo, entonces es simplemente una constante, ¿bien? Que es para cada reacción química que tú te imagines, todas pueden tener constante de disociación, ¿ya? Otra cosa que quiero que sepas es que esto también es sobre todo para reacciones que son reversibles. ¿Por qué? Porque mira, en tu cuerpo tienes dióxido de carbono, sí. ¿Tienes bicarbonato? Sí. ¿Tienes protones? Sí. ¿Tienes agua? Sí. O sea, no es que esta ecuación, o sea, si solo fuera hacia un lado nomás, entonces tarde o temprano todos estos se acabarían y solo tendrías esto, ¿no? También, si solo fuera hacia el lado contrario, estos algún momento se acabarían y solo tendrías esto, ¿no? Entonces está en un equilibrio. Ya tú tienes una concentración determinada de CO2, de bicarbonato, de protones, incluso de agua, ¿no? Muy bien, pero podemos medir la constante de disociación para este lado de acá, ¿ya? Para formar estos productos. Muy bien, entonces es esta de acá. Mira, podemos llevar el agua a multiplicar a la constante de disociación por una sencilla razón. Porque el agua tiende a ser constante en nuestro cuerpo, gracias a nuestro riñón, por ejemplo. ¿Sí? Tiende a ser constante en nuestro cuerpo. Por eso es de que lo podemos pasar a multiplicar. Ahora, calculamos esto y nos salió 800 nanomol. ¿Ya? Nanomol. Eso quiere decir de que la relación que hay entre los productos, y en este caso el CO2, es de 800 aproximadamente. ¿Bien? Eso quiere decir que, más o menos, te lo puedo explicar así. Más o menos los productos están en una relación de 800 a 1, ¿ya? A 1. Eso quiere decir de que estamos produciendo productos como 800 y nos estamos quedando con reactantes como 1. ¿Por qué? Porque tenemos de 801 reactantes, producimos 800 productos. Y uno se queda acá, pues. Es algo así la interpretación de esto, pero no quiero darle mucho tiempo porque por último ese no es el propósito. Digo, química pura es un curso que, bueno, debiste haber llevado, ¿no? Debiste haberlo llevado bien. El punto, chicos, es que podemos, mira, acá no he hecho nada raro, he pasado a multiplicar la concentración del dióxido de carbono acá y el bicarbonato lo he pasado a dividir y me he quedado solo con los protones, ¿ya? Y está, simplemente he pasado a multiplicar y dividir. Muy bien, ahora le aplico logaritmo a ambos lados. Logaritmo de esto debe de ser igual al logaritmo de esto. Y lo multiplico. Ay, y acuérdate de esto, mira, es una multiplicación. 800 multiplicado por esto. Se puede formar logaritmo de esto más logaritmo de esto, ¿no? Y sigue siendo igual al logaritmo de los protones. El logaritmo de 800 nanomolar, acuérdate, es nano, por 10 a la menos 9, ¿no? Es 8 por 10 a la menos 12. Ya bueno, eso es aproximadamente menos 6,1. ¿Ya? Menos 6,1. Y nos quedó todo esto de aquí. Fíjate, podemos multiplicarlo todo por un símbolo negativo y nos queda ¿qué cosa? Menos 6,1 se convierte en más 6,1. Más logaritmo, menos logaritmo. Logaritmo positivo a logaritmo negativo. Todo ha sido multiplicado por un menos 1. Y nos queda finalmente esto. Que esto de acá es el pH. ¿Ya? Es el pH. Entonces el pH es igual a ¿qué? A 6,1 más el logaritmo del bicarbonato sobre el dióxido de carbono. ¿Bien? Ahora me puedes decir, Renato, pero concentración de dióxido de carbono, eso nunca he escuchado. Ahora, acuérdate de la ley de Henry, pues. La ley de Henry, ¿qué te decía? La ley de Henry te decía de que si tú tienes un gas, ¿no? La presión que ejerce ese gas puede hacer de que algunas moléculas se metan a un líquido, ¿no? A una fase líquida. Crucen la interfaz y se metan a un líquido. ¿Pero eso de qué depende? De la presión. Ah, ya. Pero eso, entonces la ley de Henry me decía que la concentración de un gas era igual a ¿qué cosa? A la presión de este gas multiplicado por su constante, ¿no? Por una constante. La constante para el CO2 es 0,03. ¿Ya? Y ahora sí, presión de CO2. Esto es igual a ¿qué cosa? A la presión arterial de CO2, ¿no? Presión arterial de CO2.
La que tú estudiaste en respiratorio, la presión arterial de CO2, con A minúscula. Está, es igual, ¿ya? Ahora sí lo podemos utilizar, porque un examen de gases arteriales nos da la concentración del bicarbonato, nos da la concentración del PCO2, por ejemplo. Y ya pues reemplazamos aquí los valores que tenemos de bicarbonato en sangre y los valores que tenemos de dióxido de carbono, específicamente presión arterial de dióxido de carbono, y nos sale el pH normal, esto nos va a salir 7.4, y así es como nosotros sabemos de que efectivamente el pH es de 7.35 a 7.45, ¿ya? Gracias a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Chicos, quiero que analices a profundidad esto. Mira, acá lo único que he movido es el pH, lo he puesto acá ahora, el bicarbonato sigue arriba y abajo sigue el CO2. Lo que he quitado, ¿qué es? He quitado, por ejemplo, el 6.1, el logaritmo, el 0.03. ¿Por qué? Porque esos son valores constantes, ¿no? Son valores constantes. Lo que nos importa saber aquí es que, fíjate, si disminuye el bicarbonato, ¿qué le pasa al pH? ¿Qué le pasa al pH? El pH disminuye también, ¿no? Porque son directamente proporcionales. A eso le vamos a llamar acidosis porque el pH ha disminuido. Cuando el pH disminuye se llama acidemia. Y como ha disminuido el pH, se ha provocado una acidemia por culpa de la disminución del bicarbonato, a eso le vamos a poner el apellido metabólico. ¿Bien? En conclusión, cuando tenemos un pH ácido y un bicarbonato disminuido, a eso le llamamos acidosis metabólica. ¿Qué pasa si ahora lo que aumenta es el bicarbonato? ¿Qué le va a pasar al pH? El pH va a aumentar. A eso le vamos a llamar alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque cuando el pH aumenta, eso es alcalemia, ¿no? Y, y eso ha sido, también encontramos de que el bicarbonato está aumentado, entonces el pH ha aumentado por culpa del bicarbonato. Alcalosis metabólica. Metabólico es su apellido. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora vamos abajo? ¿Qué pasa si la presión arterial de CO2 aumenta? Entonces, ¿qué le va a pasar al pH? Son inversamente proporcionales. El pH va a disminuir. A eso se va a llamar acidosis respiratoria. Bien, el apellido es respiratorio cuando el que modifica el pH es la presión arterial de CO2. Y por último, ¿qué pasa cuando la presión arterial de CO2 disminuye? El pH va a aumentar. A eso le llamamos alcalosis respiratoria. Muy bien. Trastornos ácido-base. Mira, ahí está lo mismo. Ahora te dije de que tenemos todos estos valores en sangre. Todos estos elementos están en sangre. El CO2 lo vamos a contabilizar con la presión arterial de CO2. ¿Bien? Que es normalmente de 35 a 45. Promedio, ¿cuánto es? 40, ¿ya? El promedio es 40. Y el bicarbonato, su concentración en sangre, ¿cuánto es? De 22 a 26 miliequivalentes por litro. En promedio, 24. Ahora, literaturas más actuales, porque esto siempre se está estudiando, ¿bien? Porque trastornos ácido-base es pan de cada día en el hospital. Y consideran de que el bicarbonato normal es de 22 a 28, ¿ya? Si quieres, anótalo. Pero el promedio sigue siendo 24, porque ya sabes que esto es como una campana de Gauss, ¿no? Y la mayoría calza en 24. Muy bien, muy bien. Mira, ahí está lo mismo. Si el pH, ahí está, igualito, te lo he puesto abajo para que sigamos, para que no te pierdas. Te he puesto un montón de datitos ahí para que no te olvides. Cuando el pH es menos de 7.35, ¿eso qué es? Es acidemia, ¿no? Y si esto es porque el bicarbonato es menos de 22, acuérdate que 22 es su valor límite, si es menos de 22, entonces el bicarbonato está disminuido. Cuando el bicarbonato está disminuido, ¿qué le pasa al pH? El pH también disminuye. Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. ¿Qué pasa si el PCO2, ahora la presión arterial de CO2, es más de 45? Mira, está por acá. Eso quiere decir de que la presión arterial de CO2 está aumentada. Vamos abajo. ¿Qué pasa cuando la presión arterial de CO2 aumenta? El pH disminuye. Entonces, acidosis respiratoria. ¿Ya? El pH está más de 7.45. Eso se llama alcalemia. Si es por culpa del bicarbonato, que el bicarbonato está más de 26, el bicarbonato entonces está aumentado. Si el bicarbonato está aumentado, ¿qué le pasa al pH? El pH aumenta. Alcalemia. Comprobado.
Entonces, a eso le vamos a llamar alcalosis metabólica. Y por último, la presión de CO2 disminuye. Entonces, abajito nos vamos. La presión de CO2 disminuye, el pH aumenta. Alcalemia. Por culpa del CO2, alcalosis respiratoria. ¿Ya? Chicos, ahora, ¿cómo va a solucionar tu sangre esto? ¿Cómo lo va a solucionar tu cuerpo, mejor dicho? Específicamente tu sangre, porque tu sangre es la que se encarga de la regulación de los trastornos ácido-base, al menos instantáneamente. Con los amortiguadores, pues con los amortiguadores. Es decir, con estos mismos elementos que conforman esta ecuación. Mira, si sube la presión arterial de CO2, ¿eso cómo se llama? Se llama, acá está, acidosis respiratoria, ¿no? Acidosis respiratoria, porque sube esto, disminuye el pH. ¿Cómo lo solucionamos? Respuesta, aumentando el bicarbonato. No hay de otra forma. ¿Por qué? Porque si, mira, lo voy a hacer una vez nomás. Si la presión arterial de CO2 sube, entonces, ¿qué? Perdón. El pH que le pasa baja, porque son inversos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa si aumentamos el bicarbonato? Entonces, si aumentamos el bicarbonato, lo que va a pasar es que el pH ahora va a subir. Y el pH bajó y ahora subió, entonces regresó a lo normal. ¿Ya? Regresó a lo normal. ¿A eso cómo se le va a llamar? A la acción del bicarbonato se le va a llamar compensación. ¿Bien? Entonces, el trastorno que inició la compensación fue en la elevación de la presión de CO2. A eso le vamos a llamar trastorno primario. Y a lo que hizo el bicarbonato le vamos a llamar compensación. ¿Bien? ¿Qué pasa si encontramos a un paciente con una presión de CO2 elevada y un bicarbonato elevado? Decimos, este es un paciente que tiene un trastorno del pH, pero ese trastorno ya se compensó. ¿Sí? El bicarbonato trabajó y por lo tanto el pH se arregló. ¿Bien? A todo esto, chicos, si todo esto ha sido ocasionado por la presión de CO2 únicamente, a todo esto se le llama trastorno puro. O sea, si se compensó correctamente, entonces es un trastorno puro. ¿Bien? Pero ¿qué pasa, chicos? Esta flechita de acá, de repente el bicarbonato se pasa de la raya y se eleva excesivamente. ¿O qué pasa si el bicarbonato que debía de subir para regular el pH subió muy poquito? Entonces, vamos a encontrar que la compensación fue por exceso o que la compensación fue por defecto. Entonces, ahí estaríamos frente a un trastorno asociado. Bien, a este conjunto se le va a llamar trastorno mixto. Eso quiere decir que en un paciente podemos encontrar un trastorno puro si es que encontramos simplemente que esto subió y fue compensado, o podemos encontrar un trastorno mixto si es que encontramos un paciente que elevó, por ejemplo, el CO2, pero compensó mal, compensó demasiado o compensó muy poquito. Trastorno mixto. ¿Ya? Trastorno mixto. Mira, y voy a pasar lo contrario. Mira, acá se elevó la presión de CO2. ¿Qué pasa si ahora disminuye? Entonces la compensación va a ser que el bicarbonato disminuya, ¿no? Para mantener la relación, para mantener el cociente entre ambos, ¿no? Y que el pH pueda estar normal, ¿no? Para que el pH pueda estar normal. Igualito. Aquí el trastorno primario ahora fue una disminución de la presión de CO2 y la compensación fue una disminución del bicarbonato. Y este puede ser por exceso o por defecto. ¿Bien? Igual, trastorno puro o trastorno mixto. Mira, ahora, ¿qué pasa si el bicarbonato disminuye? ¿Cómo arreglamos eso? ¿Qué le va a pasar al pH? El pH va a disminuir. ¿Cómo arreglamos esto? Disminuyendo la presión de CO2. Porque si esto disminuye, entonces esto aumenta. Y lo arreglamos. ¿Ya? Lo arreglamos. Entonces el trastorno primario ahora sería la disminución del bicarbonato. Bien. Igualmente esto puede ser por exceso o por defecto. Si no hubiera problema con la compensación, solo sería un trastorno puro. Pero si hay un problema con la compensación, estamos frente a un trastorno asociado y a eso le llamamos trastorno mixto. ¿Bien? Igualmente, ¿qué pasa si aumenta el bicarbonato? ¿Cómo lo solucionamos? Aumentando el CO2. Bien, este sería el trastorno primario y el otro su compensación. Si solo hubiera pasado eso, trastorno puro. Pero si la compensación falló, entonces estamos frente a un trastorno asociado y al conjunto decimos de que todo esto se llama trastorno mixto.